7:08 de esta mañana de martes 15 de octubre. Están con nosotros en la jornada de hoy Valentín Aullanet, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Erika. Buenos días a todos. Y Guillermo Uruñuela, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Erika? A ver, que no te oigo y tú tampoco oyes, que estás sordo como una tapia. ¿Oyes ahora? Muy buenos días, ahora sí. Ahora vale, perfecto. estupendo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, no estaba lloviendo ahora cuando vinieron, ¿no? No. Vale, las lluvias parece que vienen a partir de la tarde. Hay una reunión de coordinación que me parece estupendo en el Cabildo. Normalmente yo creo que vienen de fuera y se ríen de nosotros. Pero claro, con las inundaciones que hay, sobre todo si cae en Arrecife, en Playa Honda, creo que es donde también se producen inundaciones cuando llueve, pues es normal que se tengan que coordinar este tipo de dispositivos, ¿no? En fin, que no tendría por qué ser ni noticia ni, bueno, no lo sé, existir una reunión. No sé cuánta lluvia se espera tampoco. Hombre, hay alertas, con lo cual y hay previsiones, ¿no? Las previsiones, ¿sabes? Siempre son con porcentajes de acierto y además con cantidad de metro cúbico de agua que pueda caer. Entonces, bueno, como hay alerta, se prevé que Bueno, sea ahora estamos en prealerta, ¿no? No, ya estamos en... Hoy pasaba alerta. A las 9 de la mañana es cuando pasamos alerta. Vale. Desde hoy y hasta mañana miércoles por la tarde, creo que es. Bueno, Sí, de todas maneras, de 6 de la tarde a 12 de la mañana creo que es el periodo de tiempo donde se estima que puede caer más agua. de 12 de... Y de las 6 de la tarde de hoy, martes, Exacto, perdón, hasta las sí, 12 sí. del miércoles. Sí. Y se inundarán los puntos de siempre, vamos. Sí, así que es que de verdad. Bueno, en fin, no sé, dicen que hacen obras para arreglar las pluviales, pero yo, sinceramente, como dice Guillermo, veo las mismas cosas, siempre, una y otra vez. Bien. Se ha ratificado el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial en lo que había dicho en el Congreso sobre que no había mantenido contacto alguno con la trama Coldo, con empresas de la trama Coldo para material sanitario, que él todo lo derivaba al Comité del Servicio Canario de Salud. Mientras tanto, ya se han expresado tanto presidente como vicepresidente de Canarias, Clavijo y Domínguez, respectivamente, mostrando, por una parte, la preocupación, aunque bastante contenida, todo se ha dicho por parte de Clavijo, y Domínguez, bueno, ratificando, también apoyando, ¿no?, a su partido en que vaya a denunciar a la Audiencia Nacional. ¿Qué les parece de lo que hemos ido conociendo? Bueno, yo sobre todo me llama la atención porque las declaraciones de Ángel Víctor Torres son como muy difusas, quiero decir. Él dice que bueno, que han pasado 4 años, que no sabe si tenía un mensaje o no del el señor Tapia. Después había dicho que no se había reunido con ninguno de ellos. Ahora dice, bueno, que a lo mejor es posible que hubiese una reunión en la sede del Parlamento, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí empiezan las dudas, ¿no? Se reitera en que evidentemente no ha habido detrás ningún tipo ni de asunto de corrupción, ni de comisiones, ni nada de nada, y que efectivamente que él trasladaba todo al Servicio Canario de Salud. Lo cierto es que, según el informe de la UCO, sí que hubo contactos a través del WhatsApp con el señor Tapia para el tema de las PCR, y que según esos mismos WhatsApp hubo una reunión previa con Ángel Víctor Torres, y que además él le pasó el teléfono del consejero de Blas Trujillo, o sea que sí que hubo contactos. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es que efectivamente en un primer momento, cuando él interviene en la comisión de investigación, pues sí dice que efectivamente que tuvo muchos contactos con mucha gente y que algunos no lo recuerdan, pues hubiese quedado un poco mejor, pero él siempre ha recordado que con los miembros de la trama Coldo nunca había tenido ningún tipo de contacto. Entonces, claro, eso es lo que hace que uno dude de la veracidad de lo que está diciendo, a tenor de lo que pone el informe de la UCO, con lo cual aquí lo que cabe es lo que está haciendo, digamos, Coalición Canaria y el Partido Popular en este caso, es pedir, bueno, pues las responsabilidades penales se dirimen en el ámbito penal, en los juzgados, pero las responsabilidades políticas dependen de las formaciones políticas. Y en este caso estamos ante un
expresidente del Gobierno de Canarias, que en su momento no ha dicho la verdad ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias, ante los ciudadanos. Y eso, hombre, tiene una gravedad. Desde luego, ya no solo por la figura de Ángel Brito Torres, sino que uno se puede analizar y va escuchando testimonios, y encima hoy en día, quizá antiguamente con el periódico de papel era más complicado, pero hoy en día los medios digitales son capaces de coger fragmentos y recopilártelos todos en una misma pieza, y entonces ves un poco las contradicciones en los testimonios, ¿no? En las declaraciones que han dado varios de los presuntamente implicados en esta trama de corrupción, y al final denota que cuando uno no miente, cuando uno tiene claras las cosas, suele ser bastante tajante, ¿no? A la hora de poder explicar algo. Si usted me pregunta ahora mismo qué hice hoy por la mañana, pues se lo digo: oye, me levanté, desayuné, me duché, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tienes ciertas dudas, pues bueno, vas elaborando diferentes cábalas y vas expresando diferentes versiones que luego se contradicen en cierta manera, ¿no? Y yo creo que es ahí donde existe un cierto nerviosismo. Además, yo soy partidario, soy creyente de que cuando uno escucha a un político salir a dar un canutazo o a dar unas declaraciones expresando abiertamente, ¿no? Y de manera tajante esa tranquilidad, como ahí escuchaba unas declaraciones de Pachi López, ¿no? En las puertas del Congreso de los Diputados, ¿no? Diciendo que el Partido Socialista está muy tranquilo. Entonces, y él también estaba tranquilo, Pachi López, después de lo que había dicho. Me parecía sobreactuado porque además veía a un Pachi López que está ahora mismo en el ojo del huracán, ¿no? Por otros temas también, y intentar expresar esa tranquilidad, porque, oye, más allá de que sea culpable o no uno u otro en toda esta trama, ¿no? Que el otro día veía un poco un mapa de todas las figuras y personas implicadas o presuntamente implicadas, y es bastante amplio, ¿no? Entonces, quizá hubiese sido más coherente decir: oye, pues mira, nosotros vamos a estar en manos de la justicia, vamos a seguir un poco los cauces legales y veremos a ver hasta... Pero no, el Partido Socialista está muy tranquilo. Nosotros atacamos, y automáticamente fue una huida hacia adelante, ¿no? El Partido Popular, que tiene más de 30 causas abiertas. Entonces, a mí eso me demuestra que, más allá de expresar que el Partido Socialista está muy tranquilo, me demuestra todo lo contrario, que hay una intranquilidad importante para ver este hilo cuando se vaya tirando hasta dónde puede llegar. Es que Ábalos, según tengo entendido, ya ha dicho que no le debe nada ya a nadie, ni al Partido Socialista, disciplinariamente, digamos. Ya lo hizo en su momento el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, dando a entender que él podía, ¿cómo decirlo?, tirar de la manta, se dice así, que él podía hablar. ¿Se acuerdan? O lo recuerdo yo sola. Que él dio a entender una serie de cosas cuando saltó todo esto del caso Koldo, y que tiene su repercusión en Canarias, que oye, que a ver qué iba a ser su partido, que él no era el único implicado y tal. Entonces yo no sé si ahora yo es que estoy un poco asombrada con lo que está pasando en este país, y al mismo tiempo no pasa nada. Estamos conociendo que, por mucho, yo distingo dos cosas. Estamos conociendo una cosa sobre la monarquía española, sobre el rey emérito, que a mí me está dejando estupefacta, porque él no es un ciudadano más. No por la relación personal, sino por los fondos reservados y por todo esto. Luego está pasando lo que está pasando en el gobierno. Estamos en un momento tan que yo no comprendo cómo aquí pasan tantas cosas y al mismo tiempo no pasa nada. No pasa nada, te refieres a que no se gestiona ni se trabaja para la gente. Es que solo veo eso en el debate. Luego, es verdad, ha salido a la calle la gente el viernes, el domingo en Madrid, y ayer Sánchez decía: bono alquiler joven, 200 millones que van a aprobar hoy, y que en realidad su propio socio de gobierno dice: es que no han sido efectivos en estos 2 años que lleva. No es que no haya sido efectivo, sino que no ha sido suficiente, porque las autonomías no cumplen, bueno, claro. No solo eso, dice que puede ser, Yolanda, dice que puede ser contraproducente incluso. Sí, porque puede ser perjudicial. No sé qué les parece esto. A ver, hay una cuestión que hay que recordar. Ayer lo oía también en algún medio de comunicación, las promesas que hizo Pedro Sánchez en relación con el tema de la vivienda. Empezó hablando de 20.000 viviendas públicas que se iban a poner en el mercado. Eso en la campaña del 2023, que se iban a poner en el mercado. Posteriormente dijo que eran 43.000, que iba a añadir la de la Sareb, la del Banco Malo, y eso fue pues más de 100.000 viviendas públicas que se iban a poner en el mercado, y no se ha hecho absolutamente nada. Lo del bono joven es eso.
caso ha sido un fracaso en cuanto a los jóvenes que lo han solicitado, también incluso por los requisitos que se piden, porque no son bonos para estudiantes, por ejemplo, son bonos para gente que esté independizado, o sea, que sea joven y que vayas a iniciar un proyecto de vida en una casa, pero después también hay un tope del precio del alquiler para que te puedan dar el bono de los 250 euros, y efectivamente tiene un efecto que es pernicioso, que es que puede suponer, y de hecho creo que lo supone, la subida del propio alquiler por parte del arrendatario, y entonces pues no tiene mucho sentido. Yo entiendo que Yolanda Díaz, que la vicepresidenta del gobierno, haya dicho que esa no es la solución y que hay que regular de otra forma el alquiler. Pero por ejemplo, de lo que tanto hemos hablado aquí a nivel, digamos a nivel nacional, de la ley de vivienda a nivel nacional, Sánchez ha pedido a las comunidades autónomas que apliquen la ley de vivienda, porque dice que es una buena ley y que pone como ejemplo a Cataluña, explicando que allí donde se aplica funciona. Sí, eso lo dice en el caso sobre todo de aquellos, digamos, ayuntamientos que han puesto en marcha lo de zonas tensionadas, ¿no? Que es en el caso de Cataluña, pero en el caso de Cataluña también, yo por lo que sé, los datos que se han ofrecido en relación a qué repercusión ha tenido el declararlo zona tensionada, es decir, establecer unos topes para el alquiler, tampoco han sido, sido maravillosos. Hay una bajada del 5% del precio, según explicaba Sánchez ayer en Cataluña, respecto al trimestre anterior en las zonas donde se activaron las medidas de zona de mercado tensionado. 5%. Bueno. ¿Y eso quién lo dijo? Sánchez. Pues yo lo pongo, sinceramente... No, ¿sabes qué pasa? Yo lo que oí... Lo pongo entredicho, porque es que yo escuché todo lo contrario, ¿no? También en su día se analizó la situación de Barcelona y yo leí información que el precio medio del alquiler había subido en Barcelona precisamente por capar el mercado y topar el mercado, ¿no? De hecho, creo que tenemos una entrevista que será una entrevista bastante sobre interesante, eso, sí, que nos podrá poner un poco de luz en el asunto y explicar por qué. Lo cierto es que, mira, yo haciendo el otro día estaba yo pensando, tú a un gobierno, ¿qué le pides? Que gestione los problemas que tiene la gran mayoría de los ciudadanos, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación, o lo que yo percibo, es que este gobierno está poniendo muchas tiritas en heridas mínimas que no le importan absolutamente a nadie, o que le importan a una minoría, que no son cruciales. Sin embargo, la fractura de fémur está abierta en canal y no se busca ninguna solución. Hablamos de la crisis migratoria durante meses, y a día de hoy, 7 meses después de un problema sabido, conocido, que perdura y que seguirá siendo de la forma que tal y como lo estamos canalizando aquí en Canarias, sigue exactamente igual o peor. ¿Por qué? Porque van llegando más inmigrantes y no se avanza nada. Y con respecto a la vivienda, que para mí me parece un tema de vital importancia, porque le afecta a todo el mundo, porque le afecta al 100% de la población en España, es un problema enquistado que no mejora, y lejos de eso, una de dos, o por ineficacia o por pasotismo, no se encuentra una solución. Entonces a un gobierno hay que exigirle, una de dos, que lleve a cabo medidas y en el caso de que lo haga, también que sean efectivas. No sirve decir, no, tengo muchos propósitos, el bono, el no sé qué. Pues da igual, si es que la solución no se mejora. O sea, la solución que se ha dado hasta la fecha ha empeorado. Ahora mismo hay unos precios de alquiler que suben constantemente, ¿vale? Luego habrá que analizar el mercado, si es la demanda, si es la oferta, si es la falta de inmuebles. Si es la vivienda vacacional. Si es la ley de vivienda de Pedro Sánchez, que él dice que es maravillosa y que es buenísima, pero lo cierto es que, por otro lado, existe una corriente de opinión que dice que es todo lo contrario, que esta ley de la vivienda lo que ha promovido son episodios de ocupación, lo que ha generado es miedo en el propietario a la hora de arrendar, a la hora de alquilar, con lo cual me da la sensación de que son disparos políticos constantes de unos a otros y de otros a unos, y al final lo que quiere el ciudadano, que le da exactamente igual a la gran mayoría, salvo que seas un devoto del partido X, o que seas una persona que te beneficies porque estés dentro de la militancia del partido, lo cierto es que al ciudadano de a pie le da exactamente igual que si Pedro Sánchez, que si el Partido Popular, que si el Partido Socialista, lo que quiere es
tener unas viviendas a unos precios asequibles. Bueno, y los datos creo que han subido, en el último año, han subido un 9% de media los alquileres en España. Hoy vamos a poder escuchar una voz en las voces de la mañana, que normalmente no se escucha. De hecho, yo no la he escuchado en Canarias, así que creo que va a ser muy interesante, pero antes de eso, digo que no todo recae sobre el gobierno estatal, no todo recae sobre Papá Estado. La comunidad autónoma tiene la obligación, o sea, lo digo para que entendamos la ciudadanía, o sea, porque aquí intentamos hacer un poco de pedagogía y yo misma desde mi ignorancia intento aprender que tiene distintos estamentos en España. Las competencias están, digamos, repartidas entre Estado a nivel de legislación, pero luego comunidad autónoma y ayuntamientos y cabildo tienen sus competencias. En ese sentido, el cabildo acaba de comprar solares para hacer vivienda pública, que yo creo que es lo que se pide. Entonces, mencionaba Guillermo, no, es que Sánchez había prometido vivienda pública, pero por otra parte se ve que la comunidad autónoma también la puede desarrollar. No sé si la podría haber desarrollado antes, ¿no? Hombre, la promoción de Manejes del gobierno de Canarias. Checho, pero ¿cuánto llevamos? La promoción de Manejes, ¿estamos hablando de la misma de la legislatura anterior? Sí, no, pero quiero decir que del gobierno de Canarias me refiero a que sí que tiene competencias, evidente, en ejecutar y poner, digamos, en la oferta más vivienda de carácter público. Pero ¿de cuántas viviendas hablamos? Y claro ¿De 150? Sí. Es que 150 es, repito, es poner una tirita en una fractura de fémur abierta. O sea, 150 viviendas Hombre, es mejor que nada, obviamente, pero en base a la población y en base a las necesidades de Lanzarote, 150 viviendas es la nada. No nos engañemos, la nada. Bueno, el gobierno de Canarias está también trabajando, si no me equivoco yo, en poner... ¿se acuerdan de las medidas que aprobó para... el decreto de medidas urgentes. Exactamente, para que tiene como varias patitas, ¿no? Como intentar que la promoción... Luego yo no sé si eso está funcionando o no está funcionando para nada, porque la idea es que se pongan las viviendas que están vacías o que necesiten de reformas, que los promotores privados, digamos, tengan un incentivo para ponerlas en alquiler público. Pero claro, en alquiler... ¿A qué precio? Habla el socio de gobierno de Sánchez, Sumar, de que las comunidades autónomas, ¿cómo se diga?, topen los precios del alquiler, que eso sí según Sumar, sí lo podrían hacer, y creo que el Partido Socialista aquí también lo ha pedido. A ver, estamos ante uno de los problemas más gordos que tenemos actualmente. ¿Qué hacen las administraciones? Pues, a ver, de lo que está haciendo el gobierno de Canarias no tenemos datos, más allá de que, por ejemplo, en el caso de Lanzarote, sabemos que una de las cuestiones más complicadas, que es la poder disponer de suelo, se está haciendo. Ayer tuvimos la noticia de estos solares que casi 6.000 metros cuadrados, creo que era, o 10.000 metros cuadrados, perdón, 6 millones de euros. Ese es el primer paso, pero claro, ahora el Instituto Canario de la Vivienda tiene que construirla, es decir, vamos a pegarnos unos años, es decir, el poner ahora las bases para construir vivienda pública significa que no las vamos a disponer de esa vivienda pública hasta dentro de 4 o 5 años mínimo. Entonces, ¿qué medidas son urgentes para ponerlos de hoy para mañana, de un mes para otro? Pues se había hablado de varias, entre ellas era el poder, hay 200.000 casas que están desocupadas en Canarias, de esas pues la mitad prácticamente pues son casas que va a ser imposible recuperarlas porque hay muchos problemas de herencia, etcétera, etcétera, ¿no? Con las otras, es decir, había que darle incentivo a los propietarios para que las pusiesen en alquiler de larga temporada. Se habló incluso por parte del gobierno de Canarias, recuerden, lo decía Manolo Domínguez, el vicepresidente del gobierno, no el vicepresidente, perdón, el consejero de Obras Públicas del gobierno de Canarias, establecer que el gobierno actuase como avalista a través de un seguro para los propietarios, es decir, de tal forma que el fantasma que estaba sobrevolando sobre la mayoría de los propietarios que quieren alquilar a larga temporada es la posibilidad de que en un momento determinado, por cuestiones sobrevenidas, sus inquilinos
no le puedan pagar el alquiler. Y ahí la ley nacional a quien protege es al inquilino y no al propietario. Entonces, lo que se establecía para evitar ese miedo, el propietario, que es lógico y normal, y para que no se vaya al alquiler vacacional, era pues establecer una especie de seguro de que el gobierno se comprometía a través de una aseguradora a pagarle el tiempo que le dejaran de pagar los inquilinos. Pero eso, de eso no tenemos datos ahora mismo del gobierno, si eso se ha puesto en marcha, si no se ha puesto en marcha. Es decir, del decreto, cómo está funcionando, no tenemos datos. Bueno, los datos que puedo tener son los que sé de Lanzarote. Claro, pero vamos a ver, es que aquí en Lanzarote Radio, o en la cadena SER, o en la cadena COPE, nosotros no tenemos que ofrecer esas alternativas. O sea, las soluciones las tienen que buscar los dirigentes, desde el gobierno regional hasta el gobierno nacional, en consonancia, y buscar alternativas. ¿Cuál es el problema? Pues yo es que no lo sé. Porque yo como ciudadano, ¿cómo vas a poder solucionar un problema endémico? Entonces, ahí es donde hay que exigir altura de miras políticas. Y hay que decir, oiga, busquen una solución. Yo no sé cuál es la solución, porque si la supiese diría, oye, esta es la solución. Lo veo yo lo que sé es que la solución no es inmediata. Pero ¿cuál es uno de los principales problemas que creo que existe ahora mismo en la sociedad? El miedo y la desprotección del propietario. Estoy seguro que muchos propietarios, porque la construcción de viviendas... Eso es un proceso, como dice Valentín, lento, que en el mejor de los casos estamos hablando de viviendas de aquí a 6 años. Si los trámites burocráticos van rápido, que además generalmente se enquistan a un punto y se dilata todavía más en el tiempo. Pero si llevamos, el otro día entrevistábamos a Macio Cabrera, concejal de urbanismo, si llevan para desbloquear un expediente para la remodelación de la Plaza de las Palmas, de la Plaza de San Ginés, que es una chorrada, llevan 2 años. Simplemente para desbloquear un expediente. Pero a ver, a mí me hace gracia cuando dicen ¿cómo vamos a pedir que construyan viviendas? A mí me hace gracia si cuando llevan también ni se sabe el tiempo para conseguir poner en orden el suelo de Argana para cedérselo ¿Y por qué a dicen, Sanidad? Entonces, cuando dicen, no, porque es que la ciudadanía dice, para desbloquear, ¿pero dónde estaba? ¿En una caja fuerte el expediente de la Plaza de las Palmas? ¿Dónde estaba? Quiero decir, desbloquear, ¿qué es? ¿Papeleo? Entonces... A mí me gustaría que se hablara con... Y que nos digan la verdad, ¿quién lo estaba bloqueando? ¿Había alguien que lo tenía secuestrado el expediente? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ¿qué pasa? Pero con ese y con muchos otros expedientes. O sea... Sí, porque además... Son cosas que no entiendo. Es que hablamos de bloqueado. ¿Dónde estaba escondido? El problema de la Plaza de las Palmas, el problema que tenía se solventó, que era poner de acuerdo al gobierno, al Cabildo y al Ayuntamiento de Arrecife con el tema de los árboles. Y eso ya se solventó, el proyecto estaba, se presentó por parte del Cabildo de Lanzarote, o sea que lo que había que hacer era... es que claro, cuando desde el Cabildo hablaba también con el consejero, porque no lo enfoco solo en Arrecife. Yo miro, por ejemplo, para Aguas, que me dice el consejero de Aguas, Domingo Cejas, que estuvo hace unos días con nosotros, que tampoco quiero ir aquí, pero cuando me dice, no, es que la burocracia es lenta. Vale, la burocracia puede ser todo lo lenta que tú quieras, pero cuando me dice, no, es que se atascan los papeles. ¿Dónde se atascan los papeles? ¿Dónde? Que alguien me lo diga. En este caso es evidente. Tú, por ejemplo, si tienes que hacer, tú imagínate que tienes que coger y cambiar una de las tuberías que está rota. Primero te lo tiene que autorizar el ayuntamiento. Depende de por dónde pase esa tubería, tendrá que autorizártelo ¿Por qué no medio ambiente. ¿Por qué no se ha declarado la emergencia hídrica? A eso se refiere cuando... ¿A qué estamos esperando para declarar la emergencia hídrica? ¿A qué? Porque me dijo, no, estamos estudiando cómo. ¿A qué están esperando? Así de claro lo digo. Bueno, que quería acabar, que nos hemos desviado a agua y estamos hablando de vivienda. Lo que decía, que a mí la solución que me parece más sencilla, más inmediata y realmente creo que podría ser efectiva es otorgar a los propietarios de las viviendas, y hablamos de Lanzarote, ¿vale?, seguridad. A través de lo que comenta Valentín, de que el Estado avale económicamente en caso de impagos, de que el Estado te proteja en el caso de que te ocupen tu casa, te la destrocen, etcétera, etcétera. Y de esa manera estoy seguro que en Lanzarote, que es lo que más conozco a nivel nacional, no sé cuál es el problema, porque es un problema, repito, extendido y endémico en España y que afecta a todas las comunidades autónomas, pero centrándonos en nuestra comunidad autónoma y en Lanzarote, creo que sería la solución más rápida, más sencilla y más eficaz, que es otorgar al propietario cierta protección, y estoy seguro que de esa manera muchos de los inmuebles que están cerrados en Lanzarote saldrían al mercado. Bueno, vamos a cambiar de asunto hasta hora de la mañana. Nos vamos a saludar, no sé si lo digo bien, pero creo que es el portavoz de SEO BirdLife en Canarias, Yarsi Acosta. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Jersey, a ver, porque ustedes han decidido respaldar me voy a ir hasta La Graciosa, que es donde ahora mismo está la atención, el foco, respecto a las colonias felinas, y aunque podría parecer un tema menor, no lo es para nada, y ustedes han decidido respaldar, junto a otros colectivos, lo que plantea Ecologistas en Acción. No sé si nos puede explicar también, para que la ciudadanía nos entienda, cuál es el problema que se está dando y qué es lo que proponen ustedes hacer. Sí, no solo es que lo respaldemos nosotros, es que existe un consenso científico total al respecto del impacto que causan los gatos en la biodiversidad y en particular en medios insulares como el caso de La Graciosa. Lo respalda la Sociedad Española de Ornitología, la Asociación Española de Ecología Terrestre, la Herpetológica, en fin, las principales organizaciones tienen muy claro el consenso científico y no hay ninguna duda a este respecto. Lo que ha ocurrido en La Graciosa es un auténtico disparate. Se ha aplicado un sistema de captura, esterilización y suelta en esta isla. Ellos dicen que con la idea en el largo plazo, de reducir el número de gatos que andan sueltos pues por la isla, ¿no? Pero sabemos que este sistema no funciona. Hay décadas de experimentación y en ningún lugar del mundo que sea semejante a esta isla o que tenga estas condiciones, en ningún lugar del mundo, insisto, ha funcionado. Uh-huh. Lo que se está planteando en concreto por parte del área de medio ambiente del Cabildo de Lanzarote, pues es, como te digo, un auténtico disparate. En La Graciosa tenemos colonias de aves marinas muy amenazadas y protegidísimas. También tenemos bugaras, por ejemplo, y tenemos constancia de que se produce depredación por gatos y que llevan mucho tiempo produciéndose. Los gatos son especies exóticas en Canarias. Los hemos traído los seres humanos. Uh-huh. Y causan un impacto notabilísimo. Ocurre aquí y ocurre en todas las islas del mundo. Se sabe que son corresponsables al menos del 14% de todas las extinciones de aves, mamíferos y reptiles que se han producido. En Canarias además tenemos algunos de los mayores expertos en estudiar el impacto de este felino, que no tiene culpa de nada, que lo hemos llevado nosotros, pero nosotros somos los responsables de evitar que siga depredando, porque los gatos, aun estando alimentados, depredan sobre especies protegidas. Y Canarias, bueno, no todo el mundo lo sabe, pero Canarias no está al nivel de sitios como Galápagos o Hawái en cuanto a biodiversidad. Y tenemos un patrimonio riquísimo que proteger. Jersey, a ver, porque entre otras cuestiones, y creo que a ustedes les consta también las informaciones que por ejemplo, está trasladando el partido animalista PACMA, ellos, por ejemplo, niegan que el gato esté contemplado dentro de ese catálogo de especies exóticas e incluso han llegado a denunciar que el gobierno de Canarias habría mandado a sacrificar a gatos callejeros. ¿Ustedes tienen constancia de esto? Y sobre todo, ¿qué es lo que piensan al respecto? Lo primero es que no hay ninguna duda de que el gato es una especie exótica en Canarias, pero ninguna. Consenso científico absoluto a este respecto. Basta consultar a cualquier biólogo, a cualquier persona que se dedique a la conservación de la biodiversidad. Pero bueno, aquí en cualquier lugar, en islas, no, los gatos los llevamos nosotros a las islas, que no te quepa la menor duda. Y el impacto que causan está además constatadísimo. En un sitio como Canarias, que de verdad llevamos décadas estudiándolo. Sabemos perfectamente el impacto que producen y el número elevadísimo de especies sobre el que depredan. Especies, muchas de ellas protegidas y en peligro crítico. Los gatos depredan sobre pinzones azules de Gran Canaria, por ejemplo, que es el paseriforme forestal más amenazado de todo el paleártico. Es una ave de la cual nos quedan pocos centenares y sobre la cual depredan los gatos, por darte alguna cifra. Con respecto a esto que comentas del gobierno de Canarias, pues yo, en fin, yo no trabajo en el gobierno, pero se me hace difícil pensar en un no sé, funcionarios oscuros en un departamento planificando matanzas masivas de gatos. Pues no se sabe muy bien por qué. Pues mira, francamente no. Los cabildos y el gobierno de Canarias son gestores de espacios protegidos y a ellos lo que les preocupa
es que no es solo el sentido común, es que hay normativa nacional, hay normativa comunitaria, hay normativa europea, hay normativa internacional que protege a un número muy significativo de especies de aves, entre otras, que son víctimas de los gatos. En la Graciosa, por ejemplo, tenemos constancia de en torno a un centenar de vertebrados, Ujú. muchos de los cuales, insisto, están protegidos. Nosotros hicimos una consulta de información pública al Organismo Autónomo de Parques, que es propietario de una buena parte de la isla de la Graciosa, y les preguntamos por mortalidad producida por gatos. Y nos dieron las cifras, nos dijeron que del 2020 al 2024 ellos habían constatado la muerte de al menos 170 especies de aves diferentes, 170, producida por gatos. Y tenían constancia absoluta de que había sido producida por este felino. Los cadáveres los habían levantado sus propios agentes. Esto es una barbaridad. En mi caso, y además, 170 ejemplares de distintas especies, ¿no? sí, había uvaras, había petreles, había paradelas. Las aves marinas están muy bien adaptadas a la vida del medio marino, precisamente, y muy poco adaptadas a la depredación por gatos. Es que es una barbaridad. En la Graciosa se pueden estar produciendo extinciones locales. Un segundo, Guillermo, y ya te dejo que le preguntes a Yarsi, que nos quedan unos minutitos. Yarsi, solo por dejarlo claro, desde SEO BirdLife Canarias apuestan por sacrificio de los felinos o por otra alternativa. Nosotros apostamos por el sentido común y apostamos porque, en el caso concreto de la Graciosa, se retiren todos los gatos y se lleven pues a donde sea menester. Nosotros lo que decimos es que no puede haber gatos vagando sueltos en medios insulares, porque causan una afectación muy significativa. Pues ya que la administración se encargue de ubicarlos, reubicarlos, buscarles destino o lo que sea, pero no pueden estar vagando por el medio natural, no pueden estar en espacios naturales protegidos y mucho menos en un sitio como la Graciosa. Experimentar, hacer pruebas de sistemas que sabemos que fallan y en sitios tan extremadamente delicados como la Graciosa es un auténtico disparate. ¿Qué tal, señora Costa? Guillermo Nuñola. Precisamente, bueno, le iba a preguntar un poco en la misma línea que mi compañera, que no me quedó muy clara cuál es la solución. No sé si es matar gatos, tirarlos al mar o no sé. Que se los lleven. Y también le quería preguntar si afecta a la isla de Lanzarote, solo a la isla de la Graciosa, porque es como que veo dinámicas totalmente opuestas, ¿no? Por un lado, creo que hace no mucho el Cabildo de Lanzarote precisamente presentó una especie de, no sé, de bebederos y de comederos Arrecife lo ha hecho, para los gatos. cuidadores. Sí, hay como de repente hay unas líneas de actuación en protección total del gato, que no sé si se llama silvestrado, callejero o llámalo X, disculpe mi ignorancia, pero por otro lado usted comenta todo lo contrario, ¿no? Que son peligrosísimos y son depredadores terribles. No sé cuál es la línea más adecuada, si es quitar los gatos, erradicarlos o meterlos no sé dónde, y tampoco sé, me gustaría que me explicase si recoges esos gatos de la Graciosa, ¿qué haces con ellos? ¿Los metes en un albergue de gatos o qué se hacen con los gatos? Pues es una buena pregunta, la verdad. Lo que está claro, a ver, nosotros entendemos que en sitios de máxima fragilidad y con números de especies protegidas tan importantes, no cabe ningún gato. En la Graciosa no cabe ningún gato. Entonces ahí tenemos que abogar por retirarlos. El destino posterior de esos gatos pues le corresponde a la administración, no a nosotros. Pero en medios insulares ocurre lo mismo en Lanzarote, en Gran Canaria, en Fuerteventura, en La Gomera. Tener gatos vagando por el medio natural es un disparate, porque causan mortalidad añadida a la mortalidad que ya producimos los seres humanos, y esto es intolerable y en contra de la normativa y del sentido común. Y apostar por una estrategia de colonias es una manera de perennizar el problema. Lo sabemos porque ha ocurrido y ocurre en muchos sitios del mundo. Si nos ponemos a alimentar gatos, lo que va a ocurrir es que va a haber más gatos, tan sencillo como eso. No funciona, desgraciadamente. El sistema CER, que es el de captura, esterilización y suelta, no funciona porque, bueno, puede parecer contraintuitivo, pero nunca se alcanzan las tasas de esterilización suficientes. Los porcentajes tienen que ser elevadísimos, como para que en el largo plazo eso conduzca a que ya no haya gatos vagando. Yo creo que es de sentido común. Hace décadas no era tan raro ver perros por las calles, perros sin dueño. Eso se ha conseguido resolver.
hagamos lo mismo con los gatos. El problema es que tenemos una ley que se ha gestado, tenemos una ley desde el último trimestre del año pasado, una nueva ley de bienestar animal, que aboga por un sistema que no es eficaz y es un problemón. Ha venido a añadir ruido, ha venido a crispar y además proviene de un colectivo muy concreto y que tiene un interés específico en que haya colonias de gatos por ahí sueltas. Cuando, eso en medios insulares no tiene ningún sentido, va en contra de la conservación, va en contra del bajo número de especies sobre el que depredan. Yo entiendo que tenemos que terminar con este problema porque no beneficia a nadie. Y una cosa de la que no se habla es que los gatos que viven en los gatos estos que llaman comunitarios, los gatos no se agregan de manera natural, se agregan cuando les ponen comida. Eso va en contra de su propia naturaleza. Pero estos gatos que viven en la calle tienen muertes traumáticas, viven en general menos tiempo que los gatos que están en sus casas con sus dueños y además sufren enfermedades. En fin, si hablamos, incluso hablando de bienestar del propio gato, las colonias son un auténtico disparate, ¿no? Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, agradeciéndoles, que tengo otra llamada que hacer, pero le agradezco enormemente que nos haya aportado este punto de vista Yarsi Acosta, portavoz de SEO BirdLife Canarias. Muchísimas gracias, buen día. Gracias a ustedes. Bueno, ¿te quedó claro, Guillermo? Totalmente, ¿no? Y además iba a decir así un poco, el otro día comentaba, en modo jocoso, ¿no? Que no se ofenda a ningún colectivo de gatuno español. Comentaba que de pequeño, pues se lo decía a mi compañera Mar, que nosotros tirábamos con tirachinas a los gatos, ¿no? Ahí en Asturias, ¿no? Y me he dado cuenta que éramos unos avanzados en la materia, tirando piedras a los gatos. Creo que no se lo oía Valentín. Se le cerró el micro, me parece. No, ahora sí. Ya. Es que, claro, la pregunta era la pregunta del millón. Efectivamente, hombre, tiene mucho sentido que en zonas que tienen las aves determinada protección, tener a los gatos sueltos por ahí, por muy esterilizados que estén y que no se vayan a reproducir, lógicamente son depredadores. Y tiene sentido pues el no tenerlos en zonas determinadas de protección natural de especies, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, después también hay que buscarle solución a dónde meter. Que tiene un carácter un poco cómico, porque dicen, hay que retirarlo, digo, y me imaginaba el típico corriendo detrás de un gato para cogerlo por la esquina de la graciosa, para meterlo en el navío armas y mandarlo no se sabe dónde. El choque entre conservación del territorio y bienestar animal. Tampoco es conservación, si quieres, del territorio, es conservación de las especies que habitan en el territorio, claro. O sea, que también es defensa de otro tipo de animales. Es un tema polémico y oye, pero vamos a hablar de otro tema que no es menos polémico, que estábamos nosotros intentando solucionar al comienzo del programa, que no vamos a solucionar aquí, pero que a lo mejor nos pueden aportar algún que otro dato que nos sirva. Está con nosotros Sergio Cardona, él es analista del Observatorio del Alquiler que impulsan la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos. Sergio Cardona, muy buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. A mí sí me gustaría pedirle una fotografía de los datos que puedan ustedes tener desde el observatorio de cómo está el tema de la vivienda en el caso concreto de Canarias y sobre todo respecto a la vivienda en España, los datos que consideran más relevantes. Sí, en el observatorio lo que venimos es analizando el sector de la vivienda de alquiler en los últimos 5 años. Perdón, Sergio, no le escuchamos muy bien. No sé si es que no hay mucha cobertura. Lo digo porque es importante que le escuchemos bien. A ver si ahora mejor. En el observatorio de alquiler llevamos 5 años analizando los datos de vivienda de alquiler en España. Y analizamos varias variables. Una es la oferta, cuántas viviendas se ponen en la oferta de alquiler. Otra es la demanda, cuántas personas preguntan por estas viviendas en un plazo de 10 días. Y obviamente el precio. ¿Qué hemos visto en esta evolución de los últimos 5 años? Pues que en 2019 en Canarias ya la demanda ejercía presión sobre la vivienda. Por aquella época se interesaban más de 30 personas por una vivienda de alquiler. En Canarias eso ya es un valor elevado. Está lejos de lo normal, que estaría en torno a 10, 15 personas. ¿Qué veíamos en la oferta?
Pues que entonces habían 44.000 viviendas que se ponían en alquiler al año en Canarias, y el año pasado y la previsión que tenemos para este año es de unas 34.000. Es decir, 10.000 viviendas menos. Perdone que le interrumpa, Sergio, Sí. pero estamos los tres aquí mirándonos porque es que no está llegando bien el sonido. No sé si es una cuestión de viento o de cobertura. Dime, Guillermo. No, que igual moviéndose yo, es cuestión de cobertura. Sí. Pues, perdone que le interrumpa, pero es que como es tan importante que le entendamos, es que si no, no tiene mucho... ¿Tendrá el altavoz puesto o no? No sé si tiene el altavoz puesto, Sergio. Vamos a intentarlo de otra forma. ¿Me estáis escuchando por ahora? Sí, a ver. Sí, ahora un poco mejor. Ahora un poco mejor. Yo creo que sí. Lo que os indicaba es precisamente esto, que a lo largo de los últimos años lo que hemos visto en Canarias es que la oferta ha descendido de 44.000 viviendas en alquiler que se ponían al año. Ahora mismo se están poniendo en torno a 34.000. La demanda ha ido aumentando, cada vez hay más personas que se interesan, preguntan por una vivienda de alquiler en Canarias. Estamos hablando pues en torno a 90 a 100 personas preguntan por una vivienda de alquiler en Canarias en 10 días actualmente, y eso ha hecho que el precio aumente, y que en 2019, si teníamos precios aproximadamente de como a 800 euros, ahora esos precios tanto en Las Palmas como en Santa Cruz superan los 1.000 euros. O sea, hemos subido en unos 200 euros, digamos. Sí, aproximadamente en los últimos 5 años el precio de alquiler ha subido de torno a 200 euros. O sea, señor Cardona, buenos días, Guillermo Uruñuela. O sea, más o menos, grosso modo, en ese estudio de oferta y demanda, lo que se puede concluir es que la oferta ha caído ostensiblemente, unas 10.000 viviendas al año, y la demanda ha crecido un 300%. Sí, lo que ha hecho lo que vemos en esta situación es que al haber menos vivienda, la demanda, que ha crecido, impacta más sobre la oferta. Al haber menos vivienda en alquiler, la demanda presiona más sobre ella, y por eso vemos que la demanda se ha multiplicado por 3. Y todos esos datos, señor Cardona, ¿ustedes han podido analizar las causas? Es decir, ¿por qué se han producido? ¿Es por, vamos a decir, actuaciones políticas, por, no sé, por la ley de la vivienda, por el fenómeno de la ocupación? ¿Las causas para que se haya llegado a este punto? ¿Por qué se ha producido este incremento de la demanda y bajada de la oferta? Son múltiples factores. Al final no hay uno que determine el 100%, y menos en Canarias. ¿Qué es lo que hemos visto en estos años? Bueno, hubo un paréntesis con la pandemia, con el COVID, evidentemente, pero lo que vemos es, por un lado, que la población de Canarias aumenta, no tanto como otras provincias o ciudades españolas, pero aumenta. También vemos que las viviendas que se destinan a uso turístico han aumentado, y el número de hogares también aumenta, mientras que el número de viviendas no tanto, no en la misma proporción. Y al final lo que nos encontramos es una mayor necesidad de hogares, una mayor necesidad de viviendas de primera residencia. El número de viviendas no ha crecido tanto. Hace unos minutos hablabais de presión sobre el territorio. Este es un caso claro de presión sobre el territorio y presión sobre los recursos. Y la ley de vivienda, en último término, no ha ayudado. No ayuda porque es un freno a que los propietarios decidan poner viviendas en alquiler. O sea, que esa desprotección de la que yo hablaba es real, ¿no? Que hay muchos inmuebles que no están en el mercado precisamente por, vamos a decir, el miedo, la inseguridad que pueden tener los propietarios. Sí. Y le quería preguntar también el efecto que ha tenido, bueno, porque sobre todo el Partido Socialista ha defendido en diferentes partes del territorio topar precios, ¿no?, de mercado. ¿Eso cómo puede afectar? Porque incluso también hay otras líneas de pensamiento que defienden que se puede generar el efecto contrario, es decir, que aumenten todavía más los precios. ¿O es efectivo? Genera el efecto contrario. Lo vemos en Cataluña y lo estamos empezando a ver en País Vasco. En Cataluña lo que hemos visto es que la oferta ha caído escandalosamente. Ahora mismo en ciudades como Barcelona apenas hay viviendas en alquiler residencial. La mayoría se han pasado al alquiler de temporada. Con lo cual, por un lado, lo que tenemos en el caso de Cataluña son viviendas que no están reguladas por el índice de precios que allí existe, porque tiene más de 150 metros cuadrados, cuyo precio ha subido y ha subido mucho.
Y por otro lado, las viviendas que sí están obligadas a estar alquiladas bajo ese índice de precio, apenas se alquilan, apenas hay viviendas de alquiler de este tipo, porque prefieren el alquiler de temporada. Esto también lo estamos viendo en País Vasco. En País Vasco la oferta ha caído también estrepitosamente y no es la solución, no es la forma de mejorar la situación, porque la oferta cae cuando se regula el precio. Pues justamente ayer el presidente Pedro Sánchez pedía a las autonomías que intervinieran y ponía como ejemplo Cataluña como un caso de éxito de la ley de vivienda. Si consideramos éxito que apenas existan viviendas en alquiler y que la oferta haya caído, habría que darle la razón al presidente del gobierno, pero yo creo que el que apenas existan viviendas en alquiler a día de hoy no es un éxito. Valentín. No, la verdad es que es contradictorio totalmente. Yo había oído también lo que acaba de comentar usted, que bueno, que efectivamente lo que provocó lo de, digamos, ponerles topes al alquiler es precisamente que se iban al alquiler vacacional. Aquí en Canarias, 1/3 de las casas que se compran, o sea, que se adquieren, las adquieren extranjeros, pero no residentes, sino extranjeros para después, por temporadas, ¿no? Y después tenemos que se está elaborando el anteproyecto de ley para regular el mercado de alquiler vacacional y bueno, ya hay también una guerra entre quienes están elaborando el anteproyecto y ASCAP, la patronal de la vivienda de alquiler, ¿no? En relación a los efectos que va a tener, ¿no? Y ayer precisamente entrevistamos al director general de Ordenación Turística del Gobierno de Canarias y bueno, y yo la conclusión que saqué fue que bueno, que es posible que pueda haber una criba e incluso con grandes propietarios y con pequeños tenedores también, por el hecho de que bueno, muchos a lo mejor no cumplen los requisitos, entre ellos por ejemplo tener la licencia de actividades clasificadas. ¿Crees que el mercado del alquiler vacacional es uno de los, a la margen de que no se construye vivienda, que ese es el principal, pero crees que el alquiler de la vivienda vacacional es un problema ahora mismo? Impacta y forma parte de esta situación tan compleja y tan particular que tenemos en Canarias. Sobre todo también hay que tener en cuenta que impacta debido a que ahora mismo hay propietarios que ven más sencillo, más fácil, más cómodo y con menos riesgos alquilar una vivienda en alquiler vacacional que en alquiler residencial. Porque aunque no existe una limitación de precios en Canarias, sí que existen otros efectos de la ley, como puede ser la revalorización de las rentas. No olvidemos que en estos últimos años las rentas se han revalorizado al 2% o a un máximo de un 3% o IPC, y de cara al año que viene tendremos un índice nuevo, que será el que se utiliza para revisar las rentas, pero que desconocemos totalmente cómo va a ser y cómo va a funcionar. Todos estos factores de incertidumbre hacen que muchos propietarios decidan alquilar en temporada, alquilar en turístico, retiren su vivienda del alquiler residencial, y eso es lo que ha provocado una caída pues de aproximadamente un 20-25% de viviendas en alquiler residencial en Canarias. Yo le quería preguntar, porque volviendo a un dato que daba Valentín Aullanet, gracias. Gracias, saludos. Volviendo a un tema que comentaba antes, ustedes tienen un barómetro sobre la presión del alquiler en Canarias que miden a 10 días vista. Es decir, en 10 días, ¿cuántas personas ven una vivienda? Me decía que eran 90 en la actualidad, si no me equivoco, ¿verdad? Está en torno a 90, 100. En torno a 90. Vale, ¿y eso dónde nos sitúa dentro del panorama nacional? Pues nos sitúa en una presión muy alta, nos sitúa en una de las presiones más altas de España y nos sitúa más o menos en torno a la media nacional, pero la media nacional está muy condicionada por Madrid, que está en un nivel similar a Canarias, y sobre todo por Barcelona y Cataluña, que ahí la situación es peor aún y están por encima de 300. Uh-huh. Es decir, mientras que en Canarias estamos hablando de 100 personas en 10 días, en Cataluña estamos hablando de 300. Uh-huh. Claro. Sergio, y después la verdad que lo ha explicado francamente bien, porque como siempre digo yo, cuando hablas con políticos no te enteras de nada, porque cada uno te cuenta la versión, te cuenta la versión que le interesa, y entonces al contrario te dice la línea opuesta y te la defiende como que es la realidad, ¿no? Hemos analizado un poco las causas, ha explicado la incidencia del alquiler vacacional, el tope de mercado, etcétera, etcétera. Y le pregunto, o me gustaría conocer su opinión, no sé si a título personal o a título o como analista, me da igual. ¿Cuál cree que puede ser la solución? Es decir, ¿qué medidas se pueden tomar
no sé si se pueden tomar a corto plazo, porque estamos hablando de un problema inminente que no puede tardar 10 años en solucionarse. ¿Qué medidas se podría llevar a cabo o considera que se puede llevar a cabo y que realmente sean efectivas, que las note el ciudadano de a pie, que al final es el que lo sufre? Sí, pues entre medidas, evidentemente la ley de vivienda no está ayudando. Tendríamos que dejar a un lado la ley de vivienda y empezar a proponer otras medidas. Vale, Por otro lado, una cambiar la ley de vivienda, vale, esa es una. Vale, dos, hacer políticas de ordenación del territorio. Esto ya no es una cuestión de vivienda solo, es una cuestión de ordenación del territorio y de sostenibilidad. Tenemos que aunar todos esos factores porque, si bien en Canarias la población ha aumentado, en la provincia de Madrid la población ha aumentado en más de 200.000 personas en 3 años y en Barcelona también aumenta a unos niveles muy, muy altos. Ya no vale solo con decir tenemos que construir viviendas, que sí es necesario construir viviendas, pero hacen falta políticas de ordenación del territorio porque hay que construirlas con sostenibilidad. Ya no podemos construir por construir. Y ese es el segundo factor importante. Tercero, beneficios fiscales para propietarios que pongan su vivienda en alquiler, hacer que sea más interesante poner una vivienda en alquiler residencial que en cualquier otro tipo de alquiler. Al final, con estas 3 medidas, como grandes medidas y algunas otras pequeñas más, podríamos hacer que el número de viviendas aumente a corto plazo y desarrollar medidas para que existan políticas de ordenación del territorio que permitan que situaciones como esta no se vuelvan a vivir. Yo creo que nos ha hecho una fotografía, la verdad que bastante interesante. Ahora nos toca coger apuntes sobre todo lo que nos ha comentado y le agradezco enormemente que haya entrado con nosotros. Ya le digo que guardo su contacto para cuando me haga falta, porque me da que vamos a hablar de vivienda y para largo, porque si en algo coinciden todos y un poco por las medidas que usted está proponiendo, ¿no? Como alternativas de mejora, ninguna es rápida. No, ninguna es rápida. Son medidas que a corto plazo no funcionan. El anuncio del gobierno de ayer de dar dinero para poder dar ayudas no ayuda, tiene un impacto muy pequeño y no va a mejorar la situación. Me temo que sí, que vamos a hablar de vivienda durante mucho tiempo. Pues un gran reto que tenemos en nuestro país, no solo en Canarias, no solo en Lanzarote, sino en todo el territorio nacional. Y es bueno conocer también qué medidas de las que se han aplicado funcionan, qué medidas han sido contraproducentes. Así que le doy las gracias por estar con nosotros, Sergio Cardona, analista del Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos. Muchísimas gracias, buen día. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, Guillermo, ¿te ha quedado claro? Pero clarísimo. Clarinete. No, ¿Te ha gustado? ¿Esta te ha gustado? Es que me ha encantado. O sea, al igual que la mayoría de políticos son un ladrillo, ¿no? Y te explico porque antes, cuando hablaba de Pachi López, ¿no? De cuando una persona habla con conocimiento de causa, ¿no lo entendiste perfectamente? Yo sí. Yo entendí perfectamente cuál es el problema. Bueno, ya más o menos lo intuíamos, pero además te da unos datos, ya sabes cuánto ha crecido la demanda, cuánto ha bajado la oferta y 3 posibles soluciones. Digo, oye, a nadie se le ha ocurrido, de los que tienen que tomar, porque este buen hombre es un analista y al final no... El observatorio, para que lo sepan, el Observatorio del Alquiler bebe de datos públicos del Instituto Nacional de Estadística, es decir, que está a disposición de todos, pero también bebe de fuentes, digamos, de asociaciones privadas y tal. O sea, quiero decir, está ideado para poder hacer una fotografía lo más exacta posible de cómo están las cosas. Pero no son competentes, son analistas, entonces te dicen esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hemos estudiado, por eso para mí me parece fundamental en todos los campos de la vida. Como siempre decía mi padre, si no sabes de algo, llama a alguien que sea experto en la materia, que la haya estudiado y que tenga un bagaje para poder opinar con criterio. Y a ningún político se le ha ocurrido contactar con personas especializadas para buscar una solución. Y entonces, eso me lleva a la siguiente conclusión, en torno a unas informaciones que leí en el País, que ahora perdí el artículo, ¿no? Y hablaba que el problema de vivienda en España no se soluciona o no se mejora ostensiblemente por dejadez política. Entonces eso me da más pena, porque si uno, como siempre digo, si uno hace todo lo que está en su mano, hablando de fútbol, el otro día jugué con el equipo de chiquillos míos y perdimos 2-1 contra el Taiche. Te veo muy contento para haber perdido. Pues me fui muy contento porque el equipo se dejó la piel en el campo. Entonces yo le dije a los chicos, cuando uno hace todo lo que está en su mano por ganar y aún así pierde, no hay nada que reprochar. Pues esto es exactamente igual, pero en política. Cuando uno pone todas las medidas que considera que son oportunas y que los especialistas dicen, oiga, nos ha dado 3 y son fáciles de entender, ¿no? Darle facilidades fiscales a los propietarios para que sea atractivo alquilar las viviendas,
y no poner trabas constantemente, darles cierta protección y seguridad. Ordenar el territorio. Ordenar el territorio y no sé cuál es la tercera. Bueno, lo explico bastante bien. Entonces dices tú, oye, si me están diciendo que pueden ser 3 medidas, pero ¿qué pasa? Los políticos dicen, no. Aquí favorecemos la ocupación, aquí desprotegemos al propietario, aquí generamos que inmuebles estén cerrados porque la gente no los quiere alquilar por miedo a... Le damos más facilidades al alquiler vacacional o le genero unas expectativas económicas que hace obviamente muchísimo más atractivo que alquilarlo de larga duración. Bueno, pues estamos haciendo las políticas contrarias a las que este buen hombre nos ha explicado que pueden ser efectivas. Bueno, No sé. pues con esa... O somos muy torpes o estamos haciendo política de una cosa que es un problema de la gente, como con la inmigración, lo mismo. Pues nos quedamos con esa valoración que has Me hecho. voy. Guillermo Uruño Chao, de la chao. Gracia. Ya no me cansa